queda que esto es norma de A por norma de B por coseno de 180 grados. Y el coseno de 180 grados es menos 1, entonces nos da negativo. ¿Sí estamos? ¿Y eso va a pasar con las cargas eléctricas o no? ¿Sí? Porque miren, ¿cómo son las líneas de campo eléctrico que atraviesan esta superficie? Pues miren que van saliendo de la superficie. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Ahora la pregunta es, ¿cómo es el vector de área? Entonces el vector de área siempre es normal a la superficie. Entonces, recuerden que como dice el cálculo diferencial, uno puede suponer que estas son pequeñas superficies tangentes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no, aquí no estoy hablando de integral, solo estoy interesado como en que comprendan el criterio que quiero venderles. Entonces, miren, por ejemplo, en este caso, el flujo ¿es positivo o es negativo? Es positivo. Básicamente el flujo sería la magnitud, o bueno, el campo ahí, punto, pues un área, o un diferencial de área si quieren, o un área que tiene un vector asociado que A. O sea que esto sería E punto que A. ¿Estamos de acuerdo? Como los dos vectores son ¿qué? ¿Paralelos o antiparalelos? Son paralelos, entonces el flujo es positivo. Si estamos, ¿cuánto es? Pues yo qué sé, es la norma de E por la norma de ¿qué? De A. Y como son paralelos, pues el ángulo es 0 grados y entonces el coseno de 0 es 1. O sea que esto es lo mismo que tener E norma por A norma. ¿Están de acuerdo? Es positivo. Ahora, ¿qué pasa con una carga negativa? Pues que una carga negativa tiene el siguiente comportamiento. Tiene unas líneas de campo que van aquí, van entrando. ¿Sí estamos? Entonces, si seleccionamos una superficie como una esfera que la rodea, por ejemplo esta, entonces, ¿cómo es el vector normal al plano aquí para la superficie? ¿Va hacia dónde? Hacia afuera. ¿Cómo va el vector de campo eléctrico ahí? Va hacia adentro. ¿Estamos de acuerdo? O sea, va entrando. Y entonces, como el ángulo entre los dos es 180 grados, entonces el flujo en este caso es ¿qué? Negativo. ¿Estamos? Es un flujo negativo. O sea que el flujo de campo eléctrico, positivo es positivo y el flujo de campo eléctrico negativo es ¿qué? Negativo. Pero, o sea, porque si nosotros no tomáramos una esfera sino un anillo, por ejemplo. A un anillo que le va a poner, ¿cómo es el área? Pues el área igual es una superficie, ¿no? Pues va a tener un espesor, o sea, va a tener una argolla, va a tener un DS y pues una altura, ¿sí? Va a tener una superficie ahí. A eso yo le podría sacar un vector de área, pero ¿qué me dice que ese vector de área tiene que ser hacia la parte externa del anillo interno? Yo no lo podría tomar la normal, porque el normal de una superficie, de una hoja puede ser hacia arriba, hacia abajo. Depende de qué quieras saber, o sea, depende de qué quieras saber tú del campo, pero en general siempre es hacia afuera de la estructura. Por ejemplo, el de una esfera, pues uno toma el diferencial de área perpendicular afuera de la esfera. Si es el caso de tu anillo, entonces uno toma el perpendicular que va hacia afuera de la superficie del anillo, para mirar qué dirección tiene, qué magnitud tiene el flujo de este campo que está dentro del anillo. ¿Sí estamos? Entonces generalmente se toma el vector que va apuntando hacia dónde, hacia afuera del sistema. ¿Sí estamos? Hacia afuera del sistema. Que en este caso el de la esfera va hacia afuera. El del anillo que tú propones, que es interesante, pues voy a tratar de pintarlo, más o menos a ver si nos queda. Entonces este es el anillo, ¿sí? Entonces pues tiene dos caras, ¿no? Dos superficies. Entonces pues vamos a decir que son las superficies que apuntan así. ¿Sí estamos? Entonces si los vectores de área de superficie de esa estructura apuntan hacia allá y nosotros tenemos una carga negativa, entonces vamos a contar que las líneas que están en esta región del anillo
pues van a apuntar hacia dónde, hacia adentro. Entonces vamos a decir que el flujo de campo eléctrico producido por esa carga en esta región del espacio es negativo, y si es una carga positiva, pues será positivo. ¿Sí estamos? Vale. Bien, pregunto, ¿eso está claro? ¿Sí? Es bastante interesante. Ahora miren, una figurita que yo creo que, insisto, han visto bastante ustedes es esta. Tengan presente que estas cosas funcionan en el mundo real, ¿no? No solo en un abstracto por allá donde hay cargas eléctricas que nunca han visto. ¿Ustedes han visto alguna vez la carga eléctrica? Ingenieros eléctricos, ¿han visto alguna de la carga eléctrica? ¿Pero de eso viven? ¿O viven variable compleja esa cosa? No, pero existe, ¿sí o no? Existe porque una diferencia de potencial y pega duro. ¿Estamos? Bueno, pero pues uno no ha visto cargas por ahí volando así quietas. Al hablar de ver cargas, ¿no se podría asociar a un arco? Es el movimiento. Eso no, eso es corriente. Pero es... Que uno vea que se mueven las cargas que generan una corriente, bueno, ya está, pero las cargas como tal, ese objeto que yo digo, pues, tienen una carga puntual. No la va a ver. Bueno, eso, a eso me refiero. Pero sí ha visto. Ha visto fenómenos asociados a esas cosas. ¿Estamos de acuerdo? Pero no las ha visto esas cosas. O sea, uno nunca ha visto esas cosas. Pero entonces uno, sin embargo, se atreve a pintar estas cosas. Miren, yo las estoy pintando en espacios, cargas puntuales. Ahora las tengo acá. Entonces es más chévere asociar esto a efectos más reales, a cosas como más reales. Por ejemplo, eso que cuando uno a veces llega a una casa nueva, entonces hay problemas de flujo en el baño, ¿cierto? Que resulta que la regadera bota más agua que la que el sifón expulsa. Entonces es un problema de flujo, ¿cierto? Entonces el plomero debe configurar de tal manera que el flujo sea por lo menos el mismo, o que sea superior el del sifón al de la regadera, pues para que la poceta no se llene. ¿Me van a entender? Yo no sé si habrán experimentado eso, sí, yo lo he experimentado bastantes veces, ¿cierto? Entonces esto hace el papel de una de una llave, y esto hace el papel de un de un sifón. Entonces uno puede mirar incluso cómo los campos de velocidades producen este mismo efecto, ¿cierto? Cuando uno, y no sé si lo han visto, esos campos de velocidad son más sexys que estos campos, porque esos campos de velocidades, por ejemplo, en un baño, como por ejemplo la taza del baño, uno descarga. ¿Han visto ese campo de velocidad? ¡Ay, qué lindo! ¿Qué hace? Un remolino. Un remolino, ¿cierto? Entonces los campos son campos que tienen rotor, es decir, que están rotados, que tienen rotacional. ¿Sí estamos? Estos campos no están rotados, estos son más tranquilos porque estos campos no tienen rotacional, tienen una divergencia. Pero un campo rotado generalmente no tiene divergencia, ¿sí? Porque un campo rotado generalmente produce un flujo que es estrictamente nulo, así como el campo magnético. El campo magnético tiene un flujo neto que es ¿cuánto? ¡Cero! El flujo del campo magnético es cero, porque las líneas se cierran, o sea, cierran. Estas no se cierran, estas fluyen, mi hermano. Eso se llama flujo, porque fluyen hacia alguna región del espacio, se van o entran a una región del espacio. ¿Se lo ven? Mientras que las otras se cierran. Como se cierran, no fluyen hacia ningún lado, el flujo es cero. ¿Sí lo pillan? Entonces uno puede asociar esto a situaciones mucho más reales que simplemente jugar con unas cargas que uno no ha visto. ¿Sí estamos? Por eso es mecánica, o sea, no puedes desarrollar la mecánica de fluidos haciendo exactamente este mismo tipo de cosas, con flujos. Estamos y mirando cómo se comporta el sistema. Los invito a que revisen el siguiente video. Dura 20 minutos, no es más tiempo de su vida. Dura menos que el partido. No lo vi. No vas a sentir mal, Colombia, amor. Yo tampoco lo vi. No, yo sí lo vi, mi hermano. ¿Para qué te mides? Pues lo vi por pedazos, me iba quedando dormido, pero sí lo vi. Hay un programa que se llama El Universo Mecánico. ¿Lo han visto? ¿No? Qué lástima. Cuando uno quiere aprender cosas chéveres y divertidas debe ver videos de esos.
El universo mecánico es un programa estilo Cosmos, ¿vieron Cosmos? De Carl Sagan, ¿crecieron con eso? Ah, qué bueno. Entonces miren, el universo mecánico tiene toda la física en video, desde mecánica clásica hasta relatividad de Einstein, ¿sí? Y uno aprende bastante. Yo me acuerdo que en mi curso de teoría de campos, el tipo nos dijo, voy a evaluarles ley de Ampère. Y yo, su madre, yo me acuerdo de la ley de Ampère. ¿Qué es esa vaina? ¿Cómo se consume? No me acuerdo. Y miré el video del universo mecánico ese día a las 6, 5 de la mañana, bueno, porque pues también trabajo, entonces me levanto temprano, miro y tal. Y lo miré, y yo, uy, severo, es igual a la ley de Gauss, pero no es con superficies cerradas, sino con líneas cerradas. Ya la tengo clara, breve. Y el man hizo el examen ese día y puso un problema, pues yo nunca había rayado ley de Ampère, que yo me acuerdo, o sea, así bien. Y ahí lo saqué. Y solo vi el video del universo mecánico. ¿Por qué? Porque es conceptual, o sea, el man no le da cuenta, no resolver, si yo solo bota que el concepto. Le dice a uno, mire, es que es una corriente y entonces toca mirar cómo genera un campo magnético que gira, y como el campo magnético gira sobre una línea, entonces usted no integra sobre una superficie como la ley de Gauss, sino sobre una línea cerrada. Yo, uy, sí, ya entendí, es igualito, solo que pues, con líneas, no con superficies. Y ya, y ahí salió el problema. Entonces es muy bueno el video. Y entonces ahí hay un video que es un video, es que no me acuerdo el nombre bien, creo que sobre campos, pueden poner campos vectoriales, si quieren, búsquenlo ahí, y universo mecánico, campos vectoriales o campos de velocidad, y es brutal, mi hermano. El man se hace unos cálculos, de hecho no los he hecho nunca, pero yo creo que en este curso de mecánica de fluidos voy a arriesgarme a hacerlo. Lo de campos de velocidad es cuando se crean, sí, cuando uno tiene el sifón así que, o sea, que el piso se llenó y tiene el sifón y uno destapa el sifón, si ven que eso se ve chévere y empieza eso a generar un remolino. Entonces, ¿cómo es que esos campos que son tranquilos, o sea, ustedes nunca se han preguntado por qué cuando eso cae por ahí se hace remolino? O sea, ¿cuál es la razón por la cual el fluido empieza a rotar? O sea, eso es natural, ¿no? Eso es un evento natural. ¿Por qué pasa eso? Es la pregunta. Entonces es interesante ver cómo un campo de velocidad se convierte en un campo rotante, y eso lo explica David Goldstein en ese... ¿Tú tienes internet? Ya, búscalo a ver si es el nombre que yo digo, o de pronto no, porque pues para saber. ¿Sí estamos? Entonces miren el último dibujo del día mientras mi amigo mira eso. El dibujo del día es el siguiente. Ustedes han visto este dibujo, ¿cierto? Miles de veces. Las líneas de campo eléctrico que emanan de la positiva y entran a la negativa. Listo, en este dibujo uno puede mirar varios casos de flujo al mismo tiempo. Sí. Campos de velocidad. Campos vectoriales o hidrodinámicos. Esos son los deliciosos. ¿Cuánto dura el video? 26 minutos. 27. 27, perdón. Muy bien. Entonces miren, tienen esta situación. ¿Sí estamos? Entonces uno puede mirar o calcular flujos. O sea, mirar cómo es el flujo. Por ejemplo, uno dice, miren, calculen el flujo en esta región. ¿Cuánto es el flujo en esa región cerrada? Cero por las direcciones. ¿Cuánto? Si las cargas son iguales. Sí, son iguales. Claro. Cero, el flujo es cero. ¿Sabemos? Porque todo lo que entra, ¿qué? Sale. Entonces, si todo lo que entra sale, entonces el flujo neto del sistema es cero. ¿Sí estamos? Muy bien. Ahora tenemos otra región que es esta. ¿Cierto? Una región que solo tiene como... A ver, ¿cómo la pinto? La voy a pintar como una recta. ¿Sí estamos? Es un plano así. Yo lo pinto como una recta. ¿Sí estamos? Entonces, ¿cómo es el flujo de campo ahí? Dice, mire, estas son los changos. ¿Cómo es el flujo de campo ahí entonces? Positivo, ¿estamos de acuerdo? Suponiendo que el vector de área apunta hacia allá. ¿Estamos de acuerdo? Y como convención universal, se dice que el flujo de campo eléctrico positivo es, o de carga positiva es positivo. Pero si es de campo eléctrico
por ejemplo acá, entonces ¿cómo es el flujo ahí? Negativo, ¿cierto? Porque miren, vectores de área saliendo de la superficie, vectores de campo que están haciendo, entrando a la superficie, mientras que en esta región ¿cómo es el flujo? Positivo, vectores de área saliendo de la superficie, vectores de campo saliendo de la superficie. ¿Lo ven? Entonces uno ahí puede hacer el juego de mirar cómo es el flujo en las diferentes regiones del espacio. Los invito, como ya estoy haciendo esto, de hablando de flujo, del criterio de flujo y de ley de Gauss, que vayan a la fotocopiadora y saquen el capítulo de ley de Gauss, donde, pues como notarán, no me estoy inventando nada nuevo, ahí explican estas situaciones también. ¿Estamos? O sea, con detalle, con lujo de detalle la cosa. ¿Estamos? Para que revisen eso. ¿Listo? Sigan siendo felices, como lo soy yo con este asunto, amigos. Nos vemos el viernes con mis ejercicios de... ¿Qué cosa? De coordenadas y de gravitación de Newton. No, por eso los dejé para el viernes, porque los había pensado para el lunes de esta semana y los dejé para el viernes, al final de la semana. Viernes, última palabra. ¿Listo? ¿Sí? Voy a decir en paz. No, viernes, última palabra.